Le dejamos con nuestro amigo y colaborador Antonio Ceniza Afonso, de Misterio y Leyenda de Galicia y Asturias, que nos contará la historia del castillo de Blanchey. Es una fortaleza medieval situada en la localidad de Blanchey, cerca de Cork, en Irlanda. Cuando quiera fin. Y así ya nos despedimos. Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy nos vamos a Irlanda para hablaros del castillo de Blarney y la piedra de la elocuencia. Aunque hoy en día podemos ver un edificio de piedra, lo cierto es que la primera construcción de la que se tiene datos está fechada en el siglo X y estaba construido totalmente en madera. Esta construcción duró unos 300 años, hasta que esta primera edificación fue destruida y en su lugar se construyó otra nueva allá por el año 1210, pero esta vez realizada en piedra. Nuevamente esta segunda construcción volvió a ser destruida para volver a renacer de las cenizas en el año 1446, cuando el rey de Munster, un tal Dermot McCarthy, la reconstruyó. Pero no solo eso, sino que en los alrededores construyó una pequeña villa igualmente fortificada por férreos muros de unos 5 metros de grosor. Hoy en día lo que queda de esa tercera fortificación es la increíble torre del homenaje, la cual es visitable y en donde podremos ver y besar la conocida como piedra de la elocuencia. Blarney es uno de los castillos más famosos de la isla. Es una ruina parcial, romántica y situada en una maravillosa campiña, erigido sobre una estructura de madera del siglo X, como decíamos antes. Cuenta con asombrosos terrenos repletos de hondonadas boscosas, extrañas formaciones rocosas y un río que fluye resplandeciente. Clouston Clark, escritor del siglo XIX, lo describió como un paisaje de hadas. No hay otro lugar donde puede imaginarse más rápido a esas pequeñas elfas en sus fiestas a la luz de la luna. En pleno corazón del castillo de Blarney se encuentra una de sus atracciones más peculiares. Besada por políticos, maestros literarios y estrellas del cine de todo el mundo, se dice que la enorme piedra de Blarney otorga el don de la elocuencia o el don de la palabra. Blarney fue construido hace casi 600 años por el gran cacique Cormac McCarthy, señor de Muskerry, conocido como el Fuerte, aunque gran parte de la estructura está en ruinas. Hay sin embargo mucho que ver aquí. Bajo la estructura principal se encuentra un laberinto de pasadizos subterráneos construidos durante la Edad Media. La mayoría de ellos son inaccesibles, pero aún puedes visitar la escalofriante mazmorra donde se encerraba a prisioneros desafortunados. Desde estas profundidades subterráneas podemos subir los escalones hasta la piedra en lo alto del castillo y disfrutar en las almenas de las vistas de la campiña circundante. Y si os preguntáis qué es esa estructura alta junto al castillo, es la torre de vigilancia que sigue en pie
y observa con recelo la propiedad de Bradley. Como os decía al principio, a pesar de estar en ruinas, el castillo de Blarney sigue captando la imaginación. Al descender de las almenas puedes adentrarte en la estructura interna e imaginar cómo podría haber sido en su esplendor el salón de banquetes repleto de nobles medievales y sus sirvientes, la sala de estar, acristalada y lujosa, según los estándares de la época. No olvidemos el siniestro hoyo de los asesinatos, un foso en el suelo que se usaba para lanzar rocas o agua hirviendo sobre los invasores. Pero vamos con lo que nos interesa, la roca de Blarney o piedra de la elocuencia. La piedra de la elocuencia, piedra de Blarney, Blarney Stones, es un bloque de piedra que, según la leyenda, formó parte de la piedra del destino, situada en la estructura del castillo de Blarney, en las afueras de Cork, en el condado del mismo nombre, en Irlanda. Según cuenta la leyenda, besando la piedra por la parte de abajo, sostiene el don de la elocuencia. La piedra fue incrustada en la torre del homenaje allá por el año 1446. Quizás sea una de las rocas más famosas del mundo. La roca, como os decía, se colocó en una de las torres del castillo en el año 1446. No se sabe exactamente de dónde vino, y este hecho ha fomentado multitud de historias mitológicas alrededor de la roca de Blarney. Repasemos pues alguna de las historias más famosas sobre la roca de Blarney. La primera de las historias cuenta que Cormac Lady McCarthy temía por una demanda que pensaba que el fallo iba a ser en su contra. Este rezó a la diosa Tifona y ella le dijo que besara la primera piedra que encontrara en el camino hacia la corte. Por la mañana McCarthy besó la primera piedra que encontró e inmediatamente se le dio la capacidad de hablar con elocuencia. Al final McCarthy ganó la demanda y se llevó la roca al castillo. Quizás la historia más plausible cuenta que la reina Isabel I quería que los jefes irlandeses recuperaran sus propias tierras bajo su título. Conrad Takes McCarthy, el señor de Blarney, pudo usar sus palabras e ingenio para mantener satisfecha a la reina sin firmar oficialmente los derechos de su tierra. Algunos afirman que la piedra le dio a Cormac el don de la elocuencia, después de que una anciana le contase sobre el poder de esa piedra. Los propietarios del castillo tienen, sin embargo, diferentes explicaciones sobre el origen de la piedra y sus supuestos poderes, que os voy a resumir en las siguientes. La piedra era la piedra que Jacob usaba como almohada y que fue traída a Irlanda por el profeta Jeremías. La piedra era la almohada usada por Columba de Elona en su lecho de muerte. La piedra era la piedra de Cel que David ocultó siguiendo el consejo de Jonathan mientras era perseguido por Saúl y que llegó a Irlanda gracias a las cruzadas. La piedra era la roca que Moisés tocó con su bastón, haciendo manar el agua para los israelitas durante su éxodo de Egipto. En Irlanda la piedra fue conocida como piedra del destino. En irlandés
Liafail, parte del trono real con poderes misteriosos. Según la tradición, en el Instituto Tecnológico de Texas, en Lubbock, se muestra un fragmento de la piedra en el exterior del edificio de ingeniería eléctrica desde 1939. Pero entonces, queridos amigos de Clave 7, ¿qué tiene que ver la elocuencia? Cuando Cormac McCarthy hizo construir el castillo, mandó grabar sobre una piedra una inscripción en latín que traducida dice: Cormac McCarthy, el poderoso, me mandó construir en el año del Señor 1446 y se incorporó en la torre del castillo de Blarney. En aquel momento es probable que no existiera ningún tipo de nexo o conexión con la elocuencia. Como comentábamos antes, la reina Isabel I, que reinó de 1558 a 1603, quería que los jefes irlandeses jurasen fidelidad a la corona inglesa. Dado que personalmente no podía llevar a cabo las negociaciones, encargó al conde de Leicester que convenciera a los McCarthy. El noble inglés tuvo una gran acogida, pero solo obtuvo palabras halagadoras que realmente prometían mucho y concluían poco. Gracias a su gran locuacidad, McCarthy consiguió eludir los requerimientos británicos. Por lo tanto, la palabra Blarney empezó a ser sinónimo de discurso adulatorio y halagador. Y con este significado ha entrado también en el diccionario. Bueno amigos, ¿y qué pasa con el beso? Puede que el nexo con el beso de la piedra nos lo ofrezca otra leyenda. Parece ser que Cormac McCarthy tuvo algún problema con la justicia y temía no ser capaz de defender su causa, como comentábamos antes. Así que pidió ayuda a la diosa Cliona. Esta le dijo que besara la primera piedra que encontrase en su camino mientras iba al tribunal. Así lo hizo y consiguió defender su causa con tanta elocuencia que al final le dieron la razón. Por lo tanto, mandó engarzar la piedra en el parapeto del castillo. Independientemente de su origen, su procedencia y de las diversas leyendas que existen sobre ella, esta famosa roca es una experiencia imprescindible en Irlanda. La encontraréis en lo alto del castillo, en el muro bajo las almenas. Y si quieres besarla, tendréis que inclinaros hacia atrás con la ayuda de un guía, mientras os sujetáis de las barandillas. Lo único que queda por hacer es poner a prueba tus habilidades recién adquiridas. Buena suerte. Por cierto, antes de abandonar este castillo, también comentaros algo sobre el jardín venenoso que se encuentra en él. Justo detrás del castillo encontramos el fascinante jardín venenoso, que alberga unas variedades de plantas venenosas de todo el mundo, como acónito, mandrágora y ricino, entre muchas otras. Cada planta está etiquetada por expertos con información actualizada sobre su nivel de toxicidad y sus usos. Durante el siglo XV, los lugareños usaban estas plantas para
encontrar remedios a base de hierbas que curaban diversas dolencias, que causaban verdaderos estragos en la comunidad. Hoy en día es un lugar fascinante que podemos visitar. Eso sí, queridos amigos de Clave 7, bajo vuestra cuenta y riesgo. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que a mí me podéis encontrar en los blogs misterios de antonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6t.net. Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josephine y al resto de compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Bueno, pues después de escuchar a Antonio Ceniza, pues, quiero darle las gracias a todos los colaboradores, amigos, amigas que se han roto la cabeza trabajando para hacer este programa tan ameno, tan dulce, tan bonito. Y la verdad que estoy encantado de tener una familia así. Así que, chicos, hasta la próxima semana y que sean muy felices. Chao. Hasta luego. Hasta la próxima semana.